Muy bien. Tengo el placer de contar con María Dueñas, que ha venido a hablar de su libro Sira. Enhorabuena por el libro. Y María, ¿cómo estás? Pues encantada de hablar contigo y muy contenta también con el arranque de Sira entre los lectores. ¿Echabas de menos a Sira? Los lectores sí echábamos de menos a Sira. Pues fíjate que no tanto, porque a lo largo de todos estos años, desde El tiempo entre costuras, he estado entretenidísima con otras novelas, con otros personajes, y Sira se me había quedado un poco atrás. Por eso quizá ha sido doblemente agradable el reencuentro, ¿no? Porque era como una vieja amiga a la que tenía un poco perdida en el tiempo y que de pronto entra en tu vida otra vez con mucha fuerza, con mucha garra, y ha sido muy grato volver a convivir con ella. ¿Pero es de esas amigas a las que tienes muchas ganas de ver y no encuentras el momento? ¿O es de estas amigas que, bueno, si la ves ahora bien, pero no pasa nada si nos vemos más adelante? ¿Qué pasa con No, eso? es como una amiga que se va a vivir muy lejos y lleva otra vida totalmente al margen de la tuya y sabes que está bien en algún otro sitio, pero no tienes un contacto muy cercano, y cuando llega ese momento de recontactar con ella, pues es como si no hubiera pasado el tiempo, como que existe la misma confianza y la misma complicidad de siempre. ¿Verdad? Existen esos amigos que aunque haga mucho tiempo que no les Sí, ves, te encuentras sí, con ellos y es ¿verdad? Sí, cada y una. son los mismos, sí, 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 la verdad es que totalmente. sí. ¿Y en qué momento decidiste escribir la segunda parte? ¿En qué momento decidiste volver a quedar con Sira? Pues mira, todo vino a raíz primero de un escenario, ¿no? Yo voy mucho a Marruecos, mucho a Tetuán y a Tánger, y siempre que vuelvo a coger el avión de vuelta que me trae a España, a Madrid, siempre me quedo con la sensación de que me estoy dejando mil historias, que estoy dejando atrás, más allá de unas ciudades, unos territorios magníficos para construir ficciones sobre ellos y para rememorar cómo fue aquel mundo en el pasado. Y entonces, a raíz de una de estas vueltas, de estos viajes, pues yo siempre vuelvo con la idea, pero bueno, nos metemos en las rutinas, en la dinámica de siempre, y lo vas dejando atrás. Pero a raíz de uno de estos viajes me traje además unos libros, en fin, unas historias, pues ya me pasé varios días detrás de por qué no vuelvo a Tánger, por qué no vuelvo a Tetuán, por qué no vuelvo a ese mundo. Y cuando tomé la decisión de hacerlo, pues tuve claro desde el principio que si retornaba a aquellos escenarios tendría que ser de la mano de Sira, no podía, digamos, traicionarla con otros personajes distintos, ¿no? Y así fue como Sira volvió a mi vida. O sea, fue un poco de un viaje a Marruecos que te tocó y fue en realidad eso, un viaje, una vuelta a ese mundo. Sí, sí, lo que pasa es que es un mundo que no es que me reencontrara con él por primera vez después de mucho tiempo, es que yo voy a ese mundo varias veces al año, o sea que es un mundo que tengo muy presente en mi vida cotidiana. Pero bueno, nuestros viajes, pues me traje unos libros, por aquellas cosas, no sé, que es el momento oportuno y en las circunstancias correctas. Y hubo un momento hasta que llegó esa parte en la que dijiste, venga, me pongo. En todos estos años, ¿hubo algún momento que tuvieras la tentación de retomar a Sira, pero que al final dijeras, bueno, vamos a ver? No, ninguno, ni uno solo. No me lo he planteado a lo largo de todos estos años, porque he estado trabajando con otros libros, con otras ficciones, con otros personajes, con otros escenarios que me han tenido abducida, encantada, ilusionada, y no echaba de menos Sira. Tuvo su momento, ahí la dejé feliz, y ahora ha retornado, pero en esta continuidad ni me lo planteé. Quizás hubo un momento que tenías incluso sobredosis de Sira, del tiempo entre costuras, y quisiste a lo mejor entrar en otros caminos, otros personajes. Sí, al principio un poco. Cuando decidí publicar Misión Olvido, mi segunda novela, sí que necesitaba romper un poco con Sira, porque habíamos vivido juntas con Sira y con todo su mundo, ¿no? Porque primero fue la publicación en España con una tirada pequeña, que luego empezó a crecer y luego se fueron multiplicando las ediciones. Después vino el salto a Latinoamérica, después vinieron las traducciones, después vino la serie.
Y entonces era todo el día con la misma historia, ¿no? Y llegó un momento en el que yo creí necesario que corriera un poquito de aire entre nosotras, ¿no? Y de ahí que me lancé a otras novelas que yo he disfrutado muchísimo, que los lectores han disfrutado muchísimo. No es que haya estado en dique seco todos estos años en absoluto. Y bueno, y ahora pues se ha dado el momento y la verdad es que estoy muy contenta también. ¿Llegaste a sentir en algún momento cierta presión por escribir una segunda parte? No, me lo sugerían, me lo comentaban, pero no, presión ninguna en absoluto, no. Ni por parte de mi editorial, ni por mí misma, ni por los lectores, presión no. ¿Y en algún momento también te planteaste decir, creo que Sira, o El tiempo entre costuras, tuvo ese libro, Sira tuvo esa historia y no va a tener más? ¿O sí que dijiste, quizás algún día habrá una segunda parte? Sí, no me cerré, me pregunté, a ver, es que tampoco me preguntaban a largo plazo, ¿no? Oye, ¿va a haber una segunda parte? Y yo siempre decía, pues ahora mismo no, ahora no. Ahí lo dejé, no me planteé si la habría o no cerré la puerta del todo nunca dije un no radical, hasta aquí se ha acabado y ahora me retracto. No sé, como los toreros que se retiran y luego vuelven, ¿no? No dije nunca un no radical, pero desde luego tampoco entraba en mis planes. La novela Sira entra en el mundo del periodismo, del reporterismo. ¿Por qué ideaste ese giro para ella, para esta costurera, espía, que cambia tanto, que se mueve tanto? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué ideaste ese cambio, ese nuevo cambio? Pues me gustaba la idea a raíz de conocer todo el ensamblaje de la BBC de Londres en los servicios en español, ¿no? De La Voz de Londres, tanto para España como para Latinoamérica. El saber de tantos exiliados españoles como hubo detrás de esos micrófonos, con colaboraciones, gente de un exilio de mucha altura intelectual, profesional, ¿no? Donde había académicos, juristas, diplomáticos, artistas, no sé, poetas de la talla de Luis Cernuda, grandes periodistas. Era un exilio de muchísimo nivel profesional, intelectual, académico, y el que había detrás. Entonces me interesaba muchísimo ese mundo de la radio como bueno, por herramienta de difusión de noticias, pero no solo, ¿no? Herramienta también de difusión de cultura, herramienta de propaganda. Y entonces ese es el periodismo, digamos, que me interesaba para esta novela, y me parecía que más allá de eso, después como parte del constructo de ficción, Sira encajaba perfectamente en ese mundo. ¿Y por qué Palestina? ¿Por qué quisiste que comenzara, bueno, no comenzar, pero que se desarrollase toda esa parte en Palestina? Pues porque termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está arrasada y lo que tiene por delante es una titánica tarea de reconstrucción. Pero el hecho de que haya acabado la contienda mundial no significa que el mundo esté en paz. Hay otros enclaves fuera de Europa que siguen viviendo una enorme tensión, ¿no? Y uno de ellos era Palestina, y a mí me interesaba explorar eso, cómo queda el mundo después de la guerra mundial y cómo esa ansiada paz pues se consigue en una parte del mundo pero en otra no. Y uno de esos puntos calientes del momento es Palestina, con todo lo que pasa y con todo ese ambiente tan crudo, tan duro, tan tenso, tan agrio, tan hostil, y me interesaba explorar eso después de la guerra mundial y después de la guerra civil. Y que además ni siquiera han conseguido la paz después de tantas décadas. No, claro, que va, pero me interesaba también explorar el conflicto desde el punto de vista británico, porque ahora mismo tendemos a pensar que, bueno, después de todo lo que ha pasado, claro, a lo largo de las décadas, que es un conflicto bipolar, ¿no? Por un lado están los hebreos y por otro lado están los judíos y por otro lado están los árabes, pero en aquel entonces era un conflicto, digamos, triangular, ¿no? Y ahora ya
me interesaba reflejar y explorar ese otro vértice, que eran los británicos, porque por entonces Palestina estaba bajo mandato británico y allí los que imponían sus reglamentaciones, sus normativas, tanto en lo civil como en lo militar, eran los británicos, ¿no? Que a su vez eran el objetivo principal de el terrorismo hebreo y toda la agresividad por parte de una parte, no de toda, de los judíos que estaban allí, por su negativa a aceptar más barcos de refugiados que llegaran de Europa. Y por otro lado, o sea, por un lado eran los que recibían esos ataques y por otro lado eran los que los devolvían con igual virulencia. Entonces estaban muy activos y esa parte es menos conocida y me interesaba insertarla también en la novela. Darla a conocer. ¿Has estado allí? ¿Has estado en Palestina? He estado, pero he estado hace mucho tiempo. Es que ahora a mí me gusta siempre ir durante la escritura de los libros a volver a lugares. Yo casi siempre escribo sobre lugares que ya he conocido antes. Entonces, en mi intención inicial habría estado volver a Palestina, volver a Londres, volver a Tánger, pero al final no ha podido ser. Sí, no son buenos tiempos. No ha sido el mejor de los momentos. No, desde luego. ¿Cuál fue tu experiencia allí en Tierra Santa? No, era un viaje que no tenía nada que ver con lo que yo he escrito ahora. Era un viaje además con familia, o sea, nada que ver. Y no, por entonces, porque fue hace años, ahora unos 8 o 9 años, y entonces no tenía idea de que jamás escribiría una novela sobre Tierra Santa. Pero eso me pasa a veces con otras novelas, ¿no? Yo qué sé, pues después de haber ido a México, veces nunca había pensado escribir una novela en México y acabé con La Templanza, así, ¿no? Entonces te traes evocaciones, pero luego yo hago un gran trabajo de reconstrucción de cómo eran esas ciudades antes, ¿no? Entonces, para Jerusalén del año 46-47 que yo he tenido que reconstruir, más que el Jerusalén de hoy día, lo que me han servido ha sido documentación de la época, de planos, de mapas, de memorias de gente que vivió allí, luego ya trabajos más académicos, muchas fotografías, ya hay material, ya estamos en los años 40 que hay mucho material gráfico. Entonces ese ha sido más mi apoyo para reconstruir ese mundo, lo mismo que Londres o lo mismo que Tánger. Pues te iba a preguntar cómo te documentaste, pero bueno, ya me lo has contado. Sí. Así que en Jerusalén, Londres, Madrid, Tánger, ¿con cuál de ellas te quedas y por qué? ¿Podrías elegir? Pues me cuesta porque quizá Jerusalén me es más ajena, porque yo sí que tengo un vínculo muy estrecho, es la ciudad con la que, aún conocida, pero dentro del mapa, digamos, de Sira es la ciudad con que menos vínculo tengo, pero sí tengo mucho vínculo con Londres y con Tánger. Quizá con Tánger más. Con Londres he tenido mucho más en el pasado que ahora por mi carrera como profesora de universidad de filología inglesa y bueno, porque es una ciudad que me fascina. He ido mucho a Londres, la conozco bien, pero quizá con Tánger es con la que también he ido muchísimo, pero además tengo afinidad. Tánger, Tetuán y todo el norte de África. Tengo también una afinidad emocional por cuestiones familiares y porque mi madre nació allí, porque es un mundo que conozco muy bien y yo me quedo con Tánger de todos los escenarios de la novela como el más mío, el más al que estoy más sentimentalmente unida. Ese cariño especial. Sí. Tanto en la primera parte de la novela como ahora con Sira siempre aparecen personajes históricos. De todos ellos, ¿cuál es tu favorito? Pues mira, te mencionaba antes a los personajes del exilio español en Londres, que no es que me quede con uno, me quedo, digamos, con el colectivo, ¿no? Porque me parece que fue una gente muy valiosa y que fue una lástima tremenda que tuvieran que abandonar España para no volver en su mayoría, porque ya no solo por sus vidas personales, que también, sino porque también España perdió mucho con esa gente tan valiosísima y tan talentosa y tan prestigiosa que se nos acabó yendo, ¿no? Y que fue dejando a España pues un poco vacía de grandes mentes. Entonces me quedo con ellos en parte. Después me ha encantado recuperar el personaje de Eva Perón. Ha sido muy, muy, muy interesante y muy entretenido
componer todo ese viaje suyo a España, cómo la reciben, cómo la agasajan, cómo se porta ella, cuáles son sus reacciones. Y después, bueno, y su séquito, ¿no? Porque también me han interesado los personajes que la acompañan, su hermano Juancito, su Lilian Lagomarsino, su acompañante Alberto Dodero, el magnate. Y después también, aunque aparece menos, porque se evoca más su figura constantemente, pero aparece menos directamente, pero la millonaria Bárbara Hatton también me ha parecido muy interesante, porque fue una mujer, bueno, pues muy extravagante por un lado, pero bueno, no deja de tener su magnetismo y su interés. ¿Qué personaje te gustaría incluir, personaje histórico, te gustaría incluir en una futura novela, lo que sea? No tengo ni idea. Es que, no, digamos que los personajes, más que buscar yo a los personajes se me cruzan por el camino, ¿no? Yo elijo el momento histórico y elijo el escenario geográfico y elijo las coyunturas del momento, y ahí están los personajes que después me aparecen, ¿no? No los cazo yo con lazo para traerlos a mí. Entonces, igual que cuando escribí El tiempo entre costuras, por ejemplo, se me cruzaron el coronel Belvedere y Rosalinda Fox porque estaban en aquel Marruecos de ese momento, pues ahora se me han cruzado Evita Perón y Bárbara Hatton porque estaban en esa España y de ese Tánger en ese momento. Entonces, digamos que no los busco, que me vienen ellos. Y dejando a un lado lo que puedas buscar para una novela o lo que te pueda recordar, ¿tienes algún personaje histórico que te guste particularmente? Pues sí, muchos sí. Tampoco, yo soy un poco mitómana, ¿sabes? Soy un poco de decir, ay, este personaje me encantaría para siempre. Claro, hay muchos personajes admirables, pero yo que sé ahora, no sé, decirte a alguien muy cercano que me puede interesar más ahora mismo, pues yo que sé, me interesaría muchísimo Obama, por ejemplo, ¿no? Bueno. Pero no como para meterle en una novela ahora mismo. No, yo no quiero escribir nunca novelas de grandes mitos, ni de grandes personajes, ni quiero hacer biografías, ni la prosa geográfica. Simplemente, bueno, personajes que tienen su significación en un momento determinado y esos son los que me interesan más que por los personajes en sí, por el impacto que tienen a su alrededor. ¿Te gustaría que Sira se convirtiera en una serie como lo fue El tiempo entre costuras? Bueno, supongo que sé positivamente que se acabará convirtiendo. Lo que no tengo es prisa ahora mismo, porque prefiero que arranque su vuelo como novela, que llegue a los lectores, que la disfruten ahora, que cada uno interprete el libro a su manera, que lo haga suyo. Y luego ya más adelante sí que haremos una serie seguramente. Pero es que ahora está recién estrenada La Templanza, están Las hijas del capitán en fase de guiones y entonces hay cosas en espera y ya le llegará el momento a Sira. Pero sí que eres de esas escritoras que no tienen inconveniente en, pues eso, en que se adapte a la ficción las novelas, porque sí que hay algunos como que no dicen, bueno, hemos tenido alguna buena experiencia, luego no tanta, y dicen, prefiero que no. Claro, es que yo he tenido muy buena experiencia, yo he tenido muchísima suerte en ese sentido, porque se adaptó El tiempo entre costuras, que lo hizo Antena 3 y fue un exitazo, y después lo ha tenido Netflix a nivel mundial y ahora lo tiene Amazon Prime y se sigue viendo y ahí está. Y después la adaptación de La Templanza ha sido magnífica también, se está viendo ahora mismo en 100 y pico países a través de Amazon Prime Video. Y con Las hijas del capitán estoy trabajando con los mismos equipos, con lo cual va a ir bien seguro, y ya entonces con esa tendencia tan, por suerte, porque no siempre pasa así, pero por suerte tan positiva, pues no tengo ningún temor en que también se va a hacer bien. Porque tú, Sira y lo que venga. Claro, si Sira efectivamente se convierte en una serie, tú tendrías capacidad de acción, participarías directamente, activamente. Bueno, yo en las series anteriores, primero en El tiempo entre costuras y en Las hijas y en La Templanza, simplemente he intervenido como supervisora de los guiones, charlando mucho con un diálogo muy fluido con los productores, con los guionistas, pero ahí se quedó mi participación. Ahora con Las hijas del capitán voy a participar más, probablemente entre como parte de producción ejecutiva,
Y entonces, bueno, pues que es una tendencia ahora muy común también que los autores entremos con un poco más de capacidad de decisión y de intervención. Y entonces, bueno, pues ese será mi papel, ya veremos, está un poco por definir del todo, pero sí, con un poco, pues digamos que voy teniendo una participación, o que voy a tener una participación más activa, creciente. cada vez más activa. Sí, eso es. Tengo entendido que tenías una novela a medias cuando empezaste con Sira. Sí. Sí. Y esa novela entiendo que, bueno, no me vas a decir de qué trata ni nada de eso, evidentemente, pero entiendo que sí que cuando termines un poquito la promoción, te pondrás con ella, verá la luz, digamos, no, más o menos esa novela, lo que iba a ser esa novela, se ha convertido en una ficción sonora de otro tipo. Uh-huh. Lo vamos a oír, digamos, en un futuro cercano, no sé, está ya terminado, lo vamos a oír. Sí. Vale, bueno. Pues espero que para el verano. ¿Y lo tenías pensado así o habías pensado en una novela clásica? No, iba a ser una novela convencional, iba a ser una novela como las anteriores, es más contemporánea, era cambiaba un poco de registro y de tono, pero iba a ser una novela. Después la dejé sin concluir pero tenía ya la conclusión en mente, digamos, ¿no? Pero la dejé sin concluir para cambiar por Sira y después surgió la oportunidad de reconvertirla a otro formato, siendo como era, con su misma trama, con sus mismos personajes, pero en un formato distinto y ahí va a quedar. Pero no siempre es fácil que te publiquen las primeras novelas. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo conseguiste que se publicara? Pues yo lo que hice en principio fue contar con una agencia literaria, porque yo venía del mundo académico, ya te decía antes, que no tiene nada que ver con el editorial. Yo no conocía a nadie en el mundo editorial, ni conocía la dinámica de cómo se mueve el mundo de la literatura. Entonces contacté con la agencia literaria de Antonia Kerrigan en Barcelona y bueno, tuvieron la generosidad de decidir representarme, de decidir que iban a intentar vehicular mi novela hacia una editorial. Y entonces la verdad es que fue un trance bastante rápido, por suerte. Entonces de la agencia de Antonia Kerrigan se pusieron en contacto con la editorial Temas de Hoy del Grupo Planeta, que era un sello que tradicionalmente se había dedicado a la no ficción, pero estaban empezando una colección de narrativa nueva, con lo cual llegamos en el momento más oportuno y decidieron publicarla. Y así fue como arrancó. Es verdad que era una novela de una autora totalmente desconocida, en un tiempo donde ya asomaba la crisis, con otras tendencias, porque era la época en la que triunfaba pues, estas novelas de crímenes nórdicos, de Larsson y de todo eso. O sea que el tiempo entre costuras iba un poco a contracorriente, ¿no? Pero aún así, bueno, pues empezamos con una tirada más pequeña, pero la acogida fue excelente por parte de los lectores y ya empezamos a reeditar y hasta hoy. ¿Hasta hoy? ¿Quién es tu escritor o escritora favorita y por qué? No te sabría decir. Siempre que me hacen esta pregunta no tengo una respuesta, no tengo un único o una única escritor, tengo montones. ¿Y algún libro que te venga a la mente, que te guste? Es que me voy lo mismo, me gustan montones es que no sé, te puedo decir desde El Quijote a 100 años de soledad a mil libros, 1000. Bueno, 1000 no, pero digamos varias docenas. Vamos, que tienes una biblioteca ahí en casa importante. Bueno, más que biblioteca, vamos, sí, tengo biblioteca, pero vamos, para mí es lo importante ya no es los libros que conservo, sino porque los libros siempre puedes tener acceso a ellos. Es como la mochila que te van cargando, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Y recuerdas cuál fue el primer libro que leíste o el primer libro que te marcó? Pues mira, yo recuerdo un libro que lo he intentado después buscar y no lo he encontrado, otra vez seguir buscando, que era un libro, una tontería, era un libro de lecturas de colegio, ¿no? Que eran de una familia, que no recuerdo, que la hija se llamaba Pili, solo recuerdo aquello, y el libro se llamaba El pájaro verde. Y entonces cada unidad, digamos, lo leíamos en el colegio semanalmente, era un acontecimiento que llegaba a la historia de esa familia.
Y recuerdo que uno de los acontecimientos es que llegaba un loro y por eso se llamaba el pájaro verde, ¿no? Que compraban un loro. Y otro acontecimiento era que compraban una televisión. Entonces te hablo de los años 60, primeros 70 como mucho. Y que yo tenga conciencia, ese es el primer libro que yo me recuerdo leyendo. No es que me marcara por lo que era, que no era nada más que un libro de lectura escolar, pero me recuerdo leyendo y ansiando que llegase el día en que tocaba leer para ver qué más pasaba en esa familia. O sea, ese afán por saber qué van pasando las cosas que todos los lectores tenemos dentro, lo recuerdo por primera vez en mi vida asociado a ese libro. Y ya para terminar, ¿qué libro te gustaría leer y todavía no has podido hacerlo? Pues mira, hay algunos libros que se me han quedado por el camino y que les tengo que dar una segunda oportunidad. Por ejemplo, el Ulises de Joyce, que no pude con él, reconozco. Es un poco vergonzante quizá, o quizá no lo sé. Y tengo que darle un nuevo intento. Pues muchísimas gracias. Gracias por haberme atendido. Un placer y muchísimos éxitos. Gracias a ti, Guillermo. Mil gracias y que te vaya muy bien y cuídate mucho en estos tiempos tan duros. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. Chao.